A lo largo de las décadas, muchos asesinos en serie han aterrorizado a ciudades enteras, cometiendo los crímenes más abominables e infames que te puedas imaginar. Pero muchos de ellos, no conformes con aterrorizar a la sociedad con sus crímenes, también escribieron sus más aterradores pensamientos en forma de cartas, que fueron enviadas a la prensa y a la policía. Por eso hoy te traigo las 5 cartas más espeluznantes y aterradoras del puño y letra de asesinos seriales. Número 5. A pesar que este primer caso no se trata de una carta como tal, igual lo pongo en este listado. William George Evans fue un asesino serial estadounidense, responsable del asesinato de 3 mujeres en la ciudad de Chicago, en el año de 1945 y 1946. Fue conocido como el asesino del lápiz labial, ya que en la escena del crimen de las 3 chicas dejó un mensaje escrito en la pared con lápiz labial. El caso de William es muy controversial, ya que a pesar de que confesó los crímenes de 3 mujeres, parece ser que la primera confesión fue obtenida a base de torturas, aparte que muchas de las supuestas pruebas tenían muchas inconsistencias. Entre sus víctimas estaba Frances Brown. El cuerpo de Franz fue encontrado sin vida con un cuchillo clavado en el cuello y una herida de bala en la cabeza. Y en la pared de la casa de Frances también fue encontrado un mensaje escrito con lápiz labial que decía: "Por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate a más. No me puedo controlar". A este supuesto asesino también se le atribuye la muerte de Suzanne Degnan, una niña de 6 años cuya cabeza fue encontrada separada de su cuerpo, en una alcantarilla. Oficialmente William confesó los 3 crímenes y llegó a un acuerdo para no ser condenado a la pena de muerte, por lo que fue condenado a 3 cadenas perpetuas. A pesar que todo parece indicar que este hombre era inocente de esos asesinatos, también hay que decir que William había sido arrestado en varias ocasiones por diferentes delitos, como entrar a apartamentos a robar y hurtar ropa interior femenina. William George Evans murió a los 83 años en una cárcel del estado de Illinois en el año 2012, convirtiéndose en una de las personas que vivió más años en una cárcel en ese estado. Número 4. Jack el Destripador, quizás el más famoso de este top. Fue un infame asesino en serie que cometió una serie de brutales y sin resolver asesinatos en el distrito de Whitechapel en Londres, Inglaterra, durante el otoño de 1888. Se cree que el asesino estuvo activo entre agosto y noviembre de ese año. A este siniestro personaje se le atribuye haber enviado varias cartas a medios de comunicación de la época, en donde hacía alarde de sus crímenes. Aunque se cree que muchas de las cartas enviadas durante ese tiempo fueron escritas por periodistas sensacionalistas para aumentar la cobertura de los crímenes. El asesino atacaba principalmente a mujeres trabajadoras del área, muchas de las cuales eran prostitutas. Las víctimas eran asesinadas de forma brutal y sus cuerpos fueron encontrados con heridas extremadamente horribles, incluyendo desgarros abdominales, de ahí el apodo de Destripador. Entre las cartas que se cree fue escrita por este asesino serial está una titulada Desde el infierno. Esta carta fue enviada por el asesino al presidente del Comité de Vigilancia del distrito de Whitechapel, George Lusk. Este comité de civiles vigilaban las calles para intentar impedir los crímenes del asesino. Esta famosa carta dice lo siguiente: Desde el infierno. Señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para ustedes. La otra parte la freí y la comí, fue muy agradable. Quizá le envié el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguarda un poco más. Firmado Atrápeme cuando pueda, Mr. Lusk. La carta original y el pedazo de riñón enviado por el asesino se perdió de los archivos policiales, y solo quedó una fotografía de la carta tomada antes de que se perdiera. Número 3. H. H. Holmes, cuyo nombre real era Herman Webster Mudgett, fue un famoso asesino en serie estadounidense del siglo XIX. Nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire, y murió el 7 de mayo de 1896 en Filadelfia, Pensilvania. Se le atribuye la muerte de varias personas, aunque el número exacto de sus víctimas sigue siendo incierto y objeto de debate. Holmes fue un individuo altamente manipulador y astuto, y ganó notoriedad por construir un hotel en Chicago durante la Exposición Mundial Colombina de 1893, conocido como el Hotel de la Feria Mundial. Diseñó el edificio de manera peculiar,
con numerosos pasadizos secretos, habitaciones insonorizadas y trampas mortales. El hotel fue un lugar espeluznante y un laberinto mortal para aquellos que se hospedaban en él. Holmes atrajo a muchas de sus víctimas a su hotel bajo el pretexto de empleo o relaciones románticas, solo para torturar, matar y despojarlos de sus posesiones. Se dice que utilizó diversas técnicas para cometer los asesinatos, incluida la asfixia, el envenenamiento y otros métodos más sádicos. Después de varios años de actividad criminal, Holmes fue finalmente capturado en 1894 y sometido a juicio por el asesinato de Benjamin Kereso, uno de sus cómplices en un fraude de seguros. Fue condenado y posteriormente ejecutado por ahorcamiento el 7 de mayo de 1896. H.H. Holmes dejó una carta antes de su ejecución en mayo de 1896. En la carta, Holmes confesó algunos de sus crímenes y afirmó que había asesinado a 27 personas. También mencionó que había cometido el asesinato más perfecto, refiriéndose posiblemente al asesinato de su cómplice, Benjamin Kereso, por el que fue condenado a muerte. En un párrafo de su carta escrita antes de su ejecución decía lo siguiente: «Nací con el diablo en mí. No pude evitar ser un asesino, como el poeta no puede evitar la inspiración para cantar. Nací con el maligno parado a un lado de la cama en la que fui traído al mundo, y ha estado conmigo desde ese entonces». Número 2. El hachero de Nueva Orleans es uno de los asesinos en serie más famosos de los Estados Unidos. Este criminal nunca fue identificado ni capturado. Operó en el estado de Luisiana en una ciudad llamada Nueva Orleans, desde mayo de 1918 hasta octubre de 1919. Durante este tiempo, cometió 6 asesinatos y dejó heridas a otras 6 personas, principalmente de origen o ascendencia italiana, utilizando un hacha como arma, lo que causó un gran temor en la comunidad. Fue en ese corto periodo, cuando este asesino dejó una extensa y desoladora carta a varios periódicos locales, con las siguientes palabras: «El infierno más caliente, 13 de marzo de 1919. Estimado mortal de Nueva Orleans, el hachero. Nunca me atraparon y nunca lo harán. Nunca me vieron, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del infierno más caliente. Soy lo que ustedes orleanianos y su tonta policía llaman el hachero. Cuando lo crea conveniente, vendré a reclamar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré ninguna pista excepto mi hacha sangrienta, chorreante de la sangre y los cerebros de quienes mandé para abajo a que me hagan compañía. Si quieren pueden decirle a la policía que tengan cuidado de enfrentarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la manera en que condujeron sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan increíblemente estúpidos que no me han divertido solo a mí, sino también a su majestad satánica, Francis Joseph, etc. Pero díganles que tengan cuidado. No les permitan tratar de descubrir lo que soy, pues sería mejor para ellos no haber nacido que desatar la ira del hachero. No creo que haya necesidad de tal advertencia, ya que estoy seguro de que la policía siempre me evitará, como lo han hecho en el pasado. Son lo suficientemente inteligentes para saber cómo mantenerse alejados de cualquier daño. Indudablemente, ustedes los orleanianos me consideran el asesino más horrible, y lo soy, pero podría ser mucho peor si lo quisiera. Si lo quisiera, podría visitar su ciudad todas las noches. Podría masacrar a miles de sus mejores, y peores, ciudadanos a voluntad, porque tengo una relación cercana con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exacto, a las 12:15, hora terrestre, del próximo jueves por la noche, voy a pasar por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, voy a hacerles una pequeña proposición. Acá va, como me gusta mucho la música jazz, juro por todos los diablos de las regiones interiores que cualquier persona en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen a la hora que ya he mencionado será perdonada. Si todos tienen una banda de jazz tocando, bueno, mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura y es que quienes se atrevan a no yacear ese específico jueves por la noche, si es que haya alguno, probarán el hacha. Bueno, dado que tengo frío y extraño el calor de mi Tártaro natal, y es tiempo de que abandone su hogar terrestre, cesaré mi discurso. Espero que publiquen esto, y que les caiga bien. He sido,
Soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido tanto en la realidad como en los reinos de la fantasía. Era tal el miedo que despertó esa carta en la sociedad, que las pistas de baile de Nueva Orleans se llenaron, y músicos profesionales y amateurs del jazz tocaron en cientos de fiestas caseras de la ciudad, como un intento por no ser la próxima víctima del hachero. Esa noche, finalmente, no hubo asesinatos. Luego de eso, el asesino desapareció sin dejar rastros. Número 1. Albert Fish fue un despiadado y sádico asesino en serie y caníbal estadounidense, conocido como el Hombre Gris, el Hombre Lobo de Wisteria y el Vampiro de Brooklyn. Este asesino, que vivió entre el 19 de mayo de 1870 y el 16 de enero de 1936, es conocido por ser uno de los criminales más sádicos y perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Fish llevó una vida aparentemente normal, pero detrás de su fachada, cometió una serie de horribles crímenes. Es conocido por secuestrar, torturar, asesinar y comer a sus víctimas, muchas de las cuales eran niños. Durante varios años, viajó por el país y cometió crímenes atroces, a menudo sin dejar rastro. Uno de sus casos más notorios fue el secuestro y asesinato de Grace Budd, una niña de 10 años, en 1928. Fish se hizo pasar por un granjero cariñoso y engañó a la familia de Grace para que confiaran en él. Después de llevarla a su casa, la torturó y asesinó brutalmente. Más tarde, envió una horrorosa carta a la madre de Grace, describiendo los horribles detalles del asesinato y cómo la había comido. Lo que decía un extracto de esa carta decía así: Estimada señora Budd, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tecoume, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó, y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche, los azotó y los torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409 e 100 cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 Batios calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores. Subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía las iba a manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé. Pateó y me rasguñó.
La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No me la cogí, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Esta carta fue su perdición, ya que se le olvidó eliminar cualquier marca con la cual pudiese ser identificado. Por lo que posteriormente fue capturado, enjuiciado y condenado a la silla eléctrica. Si te gustó este video, aquí te dejo una playlist con todos los videos sobre asesinos seriales de mi canal hasta ahora.